él quería presentar el mezcal en Londres. Ok. Pero no en Londres solamente, sino en el mercado de lujo de Londres. Es que en el escudo de Tacna existe una granada, una fruta. Entonces, ¿qué pasó acá? Porque no hay registro de esto. Y como resultado, después de 3 años, lo incluyeron en la lista de spirits de la reina Isabel. Cannabis, está relacionado Sí. con algo que mucha gente tiene tus posiciones totalmente dispersas. Quiten el estigma de lado y vean a sus padres, vean a sus madres. Esta es una opción mucho más sana que las opciones químicas que existen. Y monitoreado por un médico es lo mejor. Bienvenidos una vez más a su podcast Hablemos de Agronegocios. Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Hablemos de Agronegocios. Hoy tenemos un espacio diferente. Quiero agradecer a la persona que está con nosotros porque justamente nos brinda este espacio. Hoy estamos con un profesional, zootecnista él, que ha venido desarrollando tanto actividades de educación, actividades comerciales, y en esta última etapa súper interesante y con mayor rapidez ha estado trabajando muchos proyectos y emprendimientos. Así que hoy día nos acompaña Raúl Injoque. Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Por favor, cuéntanos un poquito de ti. Un gusto tenerte en casa. Encantado de participar. Como dices, un poco mi experiencia. Yo tengo, te decía, 62 años. Y en los últimos 6 me he abocado mucho al tema de emprendimientos. Y bueno, es lo que vamos a conversar hoy día. Primero, rompiendo el mito de que no hay edad para emprender, Raúl. Totalmente, totalmente. Como te decía anteriormente, yo trabajé en la Universidad Científica del Sur y estuve en el área de investigación. Y en esa oportunidad me vinculé mucho con los fondos concursables. Claro. Y empecé a conocer un poco una faceta de tanto profesores como alumnos que tenían esa chispa de emprendedor. Y empezó a llamarme la atención. Entonces decidí un poco tomar esa iniciativa y empezar a hacerlo. Buenísimo, buenísimo. Pero antes de todo este proceso de emprendimiento, tú estuviste ligado, después de la universidad, estuviste ligado a empresas en las áreas comerciales, Sí, principalmente. correcto. Cuéntanos un poquito ese esquema, tanto acá en Perú también como en otros países, Sí. ¿no?, de la región. Yo cuando terminé la agraria en zootecnia, me gradué de bachiller. No pude hacer la tesis para ingeniero porque decidí emigrar a Estados Unidos a estudiar. Pero antes de emigrar, yo estuve trabajando en ganadería de carne. Tenía como parte de mis objetivos era adquirir el ganado, o sea que tenía que viajar a la selva y a la sierra bastante. Lo engordábamos en Puente Piedra, lo beneficiábamos y iba al mercado. En esa época no había carne argentina, no había lo que es ahora. Prácticamente se está desarrollando la industria de carne en Perú. Después de eso nos casamos con mi esposa, Patricia, y nos fuimos a Estados Unidos, donde estuve en Iowa State University. Ella terminó su carrera, yo también, y terminando la universidad me contrató Pfizer Salud Animal y trabajé en ventas en la zona de Florida y Georgia. Entonces estuve más especializado en ganadería vacuna, equina, y la especialización más era en vacuno, digamos, teníamos todo lo que era lechería y ganado de carne, Angus y todo eso. Claro. Muy bonita la experiencia. Lo cual es súper interesante. Y después pasas por un proceso también de desarrollo en la región,
¿no? Sí, También has tenido la correcto. suerte de trabajar en diferentes Sí, países. una vez que entré a Ujú. a la industria farmacéutica con Pfizer, eh, decidimos con Patty regresar a A Perú. Perú, ¿ya? Entonces, la familia llamaba y habían oportunidades en Perú. La cosa es que se me presentó la oportunidad de trabajar en el segmento farmacéutico, Ujú, pero del lado no animal, sino humano. ujú, Y con el lado humano trabajé en Warner Lambert, en el lado de OTC primero y después en el farmacéutico con Lipitor, que es corazón. sí. Pero de ahí me contrataron de una empresa oftalmológica, Alcon, con la que comencé a trabajar en Lima. De ahí me exportaron a Texas para trabajar a nivel región. Estuve trabajando 4 años en el área de mercadeo Ujú, en Latinoamérica, lo que me permitió ver cómo trabaja la corporación a nivel global y también cómo trabaja en otras regiones. Lo bonito fue que después de 4 años de crecimiento de market share bastante potente, me promocionaron al Caribe. Ya, Entonces tuve que irme a vivir a Puerto Rico, difícil, buenísimo. muy bonito la zona. Pero lo bonito era que no tenía solamente Puerto Rico, sino tenía todos los países del Del Caribe, Caribe, claro. que eran el Caribe francés, holandés e inglés, Claro. con sistemas de salud totalmente diferentes. Entonces teníamos que trabajar mucho con el área regulatoria para cubrir todas esas necesidades. Claro. Me encantó mucho la experiencia que tuve desarrollando el mercado de Surinam, Ajá. porque nos enfocamos mucho en cirugía de catarata, Ah, ok. cirugía de retina, y el vínculo que tiene Surinam con Holanda es muy fuerte. Mm, Entonces, a una compañía americana entrar a un mercado principalmente de influencia holandesa Bueno, era un ok, logro. ok. No, Sí. súper interesante, súper interesante. Y en ese camino, Raúl, tú también has estado desarrollando temas de educación, temas ligados mucho al proceso educativo, ya tanto de la parte agro como también de proyectos en general. Sí, cuando regresé a Perú en el 2012, Ujú. no me encontraba, de Ya, verdad no sabía qué hacer. Sabía que no quería necesariamente estar en vida corporativa, ajá. y lo que quería era hacer algo más propio, pero no sabía qué. Ujú, Eh, pero también tenía la inquietud de trabajar con universitarios. ujú. Entonces, por eso fue que entré a la Universidad Científica del Sur Sí. primero a trabajar esta área de investigación y después pasé al área de agronegocios Ujú, con la UPC, que es donde consolidé un poco la idea de los negocios agrarios y la parte de emprendimiento, ujú. porque justo es en ese interín que un grupo de amigos cincuentones Ya, nos encontramos con un proyecto bien interesante en Tacna. correcto. Vino un amigo de Israel que fue a Tacna y vio Tacna y dijo, y esto es Israel hace 50 años. Claro. Entonces, y tú vas a Israel y encuentras todo cubierto, todo cultivado, Sí. productividad altísima. Entonces dijimos, En oye, pura arena, tal cual. hagamos algo. Y de ahí salió el proyecto de Evergreen Agro, Ajá. en el que estoy involucrado, pero como yo llamo agricultor urbano, porque yo vivo en Lima. Pero Aldo Fuster, que es Sí, nuestro socio principal, vive en Tacna, él es residente en Tacna. De hecho, él nos vendió parte del terreno que cultivamos. Y Roberto Percivale, que es el gerente general, que él viaja back and forth a, a Tacna. a mí
quería hacer esta primera introducción de toda tu carrera y todo el esquema de lo que has vivido, tanto en la parte agro como también fuera, porque yo soy un convencido de que todo al final no son islas, ¿no? No es porque trabajé acá, trabajé allá, sino que todo al final te ayuda a tomar muchas decisiones buenas, muchas decisiones que también que no pueden ser, pero te ayuda mucho en el proceso de tomar decisiones, ¿no? El vivir en el corporativo, el vivir de repente en este espacio que no te encontrabas, vivir en la academia. Creo que es fundamental entender todo eso en una persona para ver cómo va también desarrollando ciertas otras habilidades que nos permite justamente lograr más cosas, ¿no? Y en este camino de Tacna, Raúl, yo me acuerdo mucho que en algún momento me comentaste, Edgar, en el escudo de Tacna hay granada. Sí, Y yo decía, de verdad que lo primero que hice fue buscarlo porque tampoco no lo tenía sí. en mi cabeza. Pero cuéntanos un poquito acerca de este proyecto. Mira, es bien interesante porque esta inquietud nació de Aldo Ujú, en Tacna y nuestro amigo de Israel, Gaby. Y Gaby empezó a buscar qué opciones de cultivo podríamos tener para Tacna. ujú. Y nos encontramos con que básicamente estábamos viendo cultivos bíblicos, uva, Sí, sí, granada, digo, todo claro. lo que hay en la Sí. Biblia puede crecer ahí. Pero lo curioso fue, y eso fue un poco lo que inclinó la balanza, es que en el escudo de Tacna existe una Una granada, una granada. fruta. Entonces, ¿qué pasó acá? Porque no hay registro de esto. Y entonces consultamos con un experto israelí con respecto a granadas. El contacto lo hizo René Lalou, Ujú. que es un gran amigo y socio también de la empresa. Y él nos contactó con la universidad en Israel. Hizo la investigación del caso. La cosa es que se decidió que la granada Wonderful era la variedad que íbamos a traer porque se adecuaba mucho a la calidad de agua y al suelo Mm, que teníamos. Y bueno, eso fue el comienzo. Se trajo un embarque de esquejes, ajá, eh, los propagamos y en este momento tenemos algo así como 90 hectáreas plantadas. sí, Pero lo bonito del proyecto es que nació con la idea de que no sea una agricultura corporativa, o sea, claro. que un solo dueño, Ajá, sino más bien aprovechar la iniciativa de cada dueño, pequeño agricultor, que cuando tú ibas a conversar con ellos, lo que encontrabas era que ellos querían ser agroexportadores. claro. Su aspiración Ujú, era yo quiero ser agroexportador. Entonces, cuando les ofrecimos esta oportunidad, no fue gratis. Ellos tuvieron que pagar y pagaron algo así como 4.500 dólares ujú, por hectárea por un kit tecnológico que ujú, incluía la siembra del esqueje, más todo el monitoreo y acompañamiento ujú, hasta la primera cosecha. Entonces, con eso, con ese modelo, hemos venido desarrollando esto. ujú. No ha sido fácil, Claro. porque nosotros logramos primero 36 agricultores que apostaron por esto, Ujú. un rango entre media hectárea y 4 hectáreas. Ya. Pero en el camino, después de la primera cosecha, que fue en el 2022, se desembarcaron 10. Ok. ¿Por qué? Porque esa cosecha no nos fue muy bien, No, que es parte porque del es final, parte ¿no? Sí, del... claro. Pero aparte salió la guerra con Ucrania. Ah, ok, ok. Entonces se bloquearon varios Mm. mercados que son consumidores de granada. Pero, Entonces hubo bastante problema logístico y ellos se desanimaron. no. Eh, pero el segundo año, el tercer año han sido muy buenos. De hecho, este año hemos exportado 21 contenedores Ujú.
a Rusia. Los rusos valoran mucho la granada de Tacna. Te voy a dar fotos para que las pongas en el programa. Es una granada entre grande y mediana, roja, tanto adentro como afuera, y eso no lo ves en otras partes del Perú. La granada que sale de Arequipa sí es roja, muy, muy roja, como la de Tacna, pero la de más al norte no llega a ese nivel de rojo, y todo entra por los ojos. Claro, claro. Ahora, lo interesante de este proyecto al final es ese acompañamiento, porque yo he tenido la suerte de estar también en Israel y ellos valoran mucho ese acompañamiento de transferencia de tecnología, ¿no? O sea, yo te voy a acompañar para que tú veas cómo exactamente, y tú después lo replicas año por año. No me quiero quedar tampoco acá, vivir para siempre, sino que tú lo vas replicando y de alguna manera se va generando esa mejora, ¿no? Y de hecho, esa parte del proyecto es la que más me atrae a mí, porque cuando estuve en la Universidad de Iowa, mi major fue en extensión rural. Y yo hice mi doctorado en eso. Y si bien es cierto, los conceptos los usé en el área comercial, nunca los había usado en el campo. Claro. Entonces, ahora cada vez que viajo y entro al campo, me doy cuenta de los retos que tenemos desde el punto de vista de extensión, porque el agricultor es dueño de su finca. Sí. Tú no eres dueño, entonces tú le puedes dar una receta, pero el poder de convencimiento que tú tengas y otras herramientas que puedan influir va a hacer que él siga la receta del cultivo. ¿Cuál es el riesgo? Que no se siga la receta. El producto no va a ser homogéneo. Entonces tenemos que lograr que el agricultor llegue a entender eso. Entonces hemos discutido varias cosas. Una problemática común que tenemos, problemática entre comillas, es que el agricultor, aparte de tener la granada, tiene un cultivo de zapallo. Entonces el zapallo requiere agua, requiere fertilización y requiere mano de obra. Justo cuando... en la misma época. En la misma época que la granada. Pero el zapallo le da el retorno más rápido. Entonces le ponen más atención al zapallo que a la granada. Y son recursos que compiten. Entonces, y esto, como dije, no es que yo bajo línea y digo, tú haces esto. Es una labor de sociedad que hay que hacer. Claro, porque como tú bien decías, la idea no es que sea esto corporativo y que ya tú lo tienes que hacer porque lo tienes que hacer, sino más bien es la tenencia de la tierra del propio productor. Así es. Y es el mismo desarrollo y al final es el crecimiento. Y claro, como en el día a día, pues a todos nos pasa, puedes tener tú un flujo, como puede ser el zapallo, que te interesa mucho más en este momento para poder trabajarlo, desarrollarlo, y porque tienes que pagar cosas y ya está, ¿no? Correcto. Y la mayoría dice, oye, no tengo plata para el headcount, para hacer esto. Ahora, una de las cosas que nos puede ayudar y estamos evaluando ahora es justamente la adopción de un software de campo que nos permita monitorear más rápidamente, porque el ingeniero de campo supervisa 80 hectáreas básicamente. Y eso no implica que todos los días estén en la misma. Entonces, SpaceAg tiene un software bien interesante, InfoAgro es otro, y hay una compañía chilena que se llama Regante, que también tiene un software, pero que se especializa más en agua. Y estamos evaluando las tres, justamente para comenzar la siguiente campaña con esto, porque de alguna manera el ingeniero de campo va a tener más control de lo que está haciendo en el campo en el día a día. Si están siguiendo sus recomendaciones o no. Y eso es bien clave. Esto va a tener que ir acompañado con un sistema de incentivos, digamos, que premie al que hace todas las cosas. De la herramienta. ¿No? Entonces, esperamos lograr hacer eso en
para la siguiente Qué campaña. bueno, qué bueno. De verdad me parece un proyecto sumamente interesante. Lo he visto bastante bien, crecimiento y todo. Y de alguna manera, ¿cuál crees tú que sean los retos que puedes encontrar tú en el mediano plazo en ese proyecto? Aparte de los que nos vienes Sí, comentando. mira, yo creo que el principal reto allá es agua. Mm, El acuífero está bastante golpeado, em, y el Ministerio de Agricultura está justamente, esa es una de las cosas buenas que ha pasado con el actual ministro, el señor Manero. Ángel es bien activo mm, y ha ido a Tacna más de 2 veces buenísimo. a conversar con la gente, a conocer cuáles son las necesidades y han puesto ya proyectos en la mesa para implementar. Mm, De acá a que sean, claro. todavía falta, pero por lo menos hay oportunidades para traer agua de la cordillera, para mejorar el acuífero y aparte también existe la posibilidad de desalinizar, porque Ya, estamos en la costa. eso es súper Son importante. 40.000 hectáreas en la Yarada, y está junto a la costa. Entonces, sí se puede, en Israel lo hacen. Sí, claro, eso El único tema es que es caro mm, y que el agricultor va a tener que cambiar de chip en el sentido de que esa calidad de agua se tiene que pagar. sí, sí. Y es importante eso, ¿no? Esa experiencia de otros países, desde el cultivo hasta otras cosas que se pueden desarrollar, para mí es fundamental siempre verlo, siempre evaluarlo y no tener temor, ¿no? Al final, pues, si hay mejora, pues obviamente hay un proceso de pago y todo eso. Claro. Lo cual, genial, genial, Raúl. Ahora, está este gran proyecto de Granada y también tú tienes otro proyecto. Sí. Arranquemos con el tema del mezcal. A ver, ¿qué más? Ya. Bueno, Cuéntanos un poquito mezcal, cómo sale ese proceso, ese proyecto, ¿no? sí, justamente cuando estaba en la UPC, Roberto Percivale, que ya lo conocía de antes, que tiene una empresa asesorantes, se Ujú, dedica, es como una boutique financiera, y ellos, Roberto es bien sensible a la parte de ESG, mm, todo lo que es medio ambiente, ujú, y encontró una aceleradora de negocios sostenibles ajá, en Oregon, en Estados Unidos, que se llama Fletch. Fletch en inglés es volar, ujú, aprender a volar. Y entonces ellos tienen esta empresa que se llama Fletch, que acelera negocios, pero se especializa en África. ok, Entonces, cuando ves los proyectos que han hecho, todos tienen que ver con pequeños agricultores y todo. claro. Entonces, Roberto llegó a un acuerdo con ellos para hacer, bajo la marca Fletch, 2 sesiones de aceleración de negocios en Perú Ujú, para Latinoamérica, para ok, negocios de Latinoamérica. Y con eso hicimos una ronda de levantamiento de capital para financiar este fondo, ujú, porque cada participante se le entregaba 10.000 ok, dólares ya. de capital semilla, aparte de, creo que eran 6 semanas de De clases incubación, ajá. de incubación en asesorantes. Y el resultado fue, por decirte, de las 300 y pico de empresas que se presentaron, seleccionamos 18. Ujú, En una primera ronda fueron 10 y en la segunda ronda los otros 8. Y en la primera ronda habíamos seleccionado de México a David Santillán. ujú, Y David vino con una propuesta de trabajar un mezcal, que es un producto netamente artesanal ujú, de las zonas más pobres de México, y que significa básicamente una fuente de trabajo en esas zonas. ah, Entonces dijimos, oye, qué bacán este recurso. Pero lo que me llamó mucho la atención del proyecto fue que David no quería hacer un mezcal para el consumo en México. ya, ok. Él quería presentar el mezcal en Londres, Ah, ok. pero no en Londres solamente, sino en el mercado de lujo de Londres. Él Ya. quería
competir con los cognacs y con los whiskies. Ya. Entonces lo lanzó en los bares más famosos de Londres, entró en los clubes de fumadores de puro Ujú. a competir con los cognacs. Y como resultado, después de 3 años, lo incluyeron en la lista Oh. de spirits Ajá. de la reina Isabel Oh, wow. en St. James House. Entonces, ese fue como un primer, oye, esto acá tiene Claro, algo diferente. diferente. Entonces, el positioning, el envase, el trabajo de marca, que es dentro de lo que se llama silent luxury, Ujú. la industria de lujo silencioso o lujo discreto, que le llaman. Y nos empezamos a empapar más de cómo es el mercadeo en esto. No es un mercadeo que ves en todas Claro, partes, porque tampoco tenemos los sí. bolsillos. Y hemos crecido orgánicamente con unas producciones pequeñas, Ujú. pero boutique Claro. y bien nichado. Lo bonito de esto fue que el año pasado en directorio hubo una recomendación. Teníamos, de hecho, 2 opciones. Era acercarnos a una persona de preferencia femenina que represente la marca Ajá. y tuvimos tres acercamientos con actrices de Hollywood, Ok. de series bien Ajá. interesantes. Fue una experiencia interesante para David. Yo no estuve participando en eso, pero en la selección de los artistas y todo fue bien interesante. Pero la otra opción era mucho más la que iba con nuestro rubro de negocio, Ujú. que era acercarnos a la gastronomía Ya. de autor. Ajá. Y justamente nuestra eh, miembro del board, que es Berta de Pablos, ella es exgerente de Moet Chandon, Ya. y ella nos recomendó para acercarnos a un chef bien famoso que ha ganado 3 estrellas de Michelin en su restaurante Hostería Francescana Ujú. en Módena, en Italia. Entonces David fue con la tarea de conversar y conocer. Y fíjate que de esa reunión hubo mucha química y Máximo se enamoró del Qué mezcal. bueno. Claro. Y de ahí salió la serie La Pastorale, que es una versión nueva de nuestro mezcal, con un poco de la receta de Máximo, porque él quería ver ciertos olores Ah, ok, y ok. ciertos sabores diferentes en el mezcal. Y salió la colección. Ya le puso más cabeza al tema. Qué interesante. Correcto. Entonces, si estábamos ahora, digamos, en el radar de la reina Isabel en su momento, ahora estamos entrando en gastronomía de autor, y esperamos poder hacer algo en Perú también. Buenísimo, Sí, buenísimo. Aquí yo quiero preguntarte, después de este proceso, porque clarísimo es el proceso de segmentación de mercado, ¿no? Uno cuando emprende de repente puede pensar de que, quiero llegar a las masas porque ahí está el sí, negocio y el volumen y necesito eso, pero esto fue súper, súper nicho. sí. O sea, ¿cómo ya de cara al emprendimiento, ¿no? ¿Qué tan importante termina siendo ese proceso de segmentar bien y de aterrizar bien y de escoger bien después, de repente, la figura que también va por la segmentación Sí. de lo que se quiere? Yo creo que es un proceso de descubrimiento, Ujú. porque dentro del directorio también había quien proponía hacer La algo masa, masivo. claro. Por decirte, los ready to drink, Ujú. los RTDs, están Sí, reventándola. Entonces, pero el margen por botella es mínimo. Entonces es un necesitas negocio de mucha volumen. escala y nosotros no tenemos los bolsillos para eso. Mm. Entonces, preferimos entrar en un volumen pequeño con un gran margen
y aparte que va de acuerdo a lo que es artesanal, porque el negocio del mezcal no es industrial. Sí. Si tú ves el proceso de small batches, con una pachamanca básicamente, porque el mezcal tú lo tienes que ahumar primero por 3 días, después de eso lo tienes que triturar, tienes unos molinos, unas piedras que ruedan con caballo, ese líquido lo metes a fermentar y ese fermento lo destilas y tienes que destilarlo 2 veces según la ley. Súper artesanal. Sí. Pero qué importante termina siendo también conocer esas cosas dentro de, ¿no? Porque, claro, dentro incluso del directorio que tú me digas, oye, hay gente que quería hacerlo masivo, pero hay que tener en cuenta ese proceso inicial que es clave, ¿no? Claro. Porque suena bonito ser masivo, vamos a vender volumen, total, podemos Correcto. ingresar, por último pedimos financiamiento y generamos mucho más volumen y con eso ya Claro. estamos adentro, pero es importante a veces este esquema de por qué hacemos las cosas, ¿no? O cómo las Claro. hacemos, ¿no? No, y la otra es un poco en posicionamiento, porque ahora todo es masivo, todo es made in China. Sí. En cambio, nosotros somos artesanales que buscamos, digamos, el detalle y somos hechos en Oaxaca, México. Entonces, es un nicho muy especial para gente que verdaderamente lo valora. Súper interesante este proceso de anicharse. Ahora, ¿qué retos tú ves hacia adelante en este proyecto? Los retos de crecer, yo creo que son principalmente de estar en los lugares correctos. Tienes que manejar bien tus canales. Como dicen las 4 P, ¿no? La parte de promoción debe ser bien elegante y Claro. bien De acuerdo al segmento. de acuerdo al Claro. segmento. La parte de plaza, no podemos estar en cualquier parte, tenemos que cual. estar en lugares donde nos busquen. En este momento estamos en cadenas bien específicas y hemos entrado a acuerdos con, por decirte, con unas casas de subasta europeas que nos permiten estar en una escala bien interesante de negociación también. Estar donde está el cliente. Así es. Tal cual, tal Sí. cual. Me parece genial que lo proyecten así en algo que probablemente no muchos tengamos mucha información de este tipo de mercado, pero que al final se cumple lo base, Claro. ¿no? Y que de alguna manera ya tú lo vas segmentando y lo vas trabajando. Me parece súper interesante. Y ahora pasemos al otro gran proyecto que tienes, Raúl. Es un proyecto súper interesante. Yo cuando lo escuché dije, aquí va a haber muchas cosas que comentar, que ver. Está relacionado con cannabis, está relacionado Sí. con algo que mucha gente, tienes tus posiciones totalmente dispersas, dos francos bastante en el segmento trabajados y con una posición bien pauteada, pero cuéntanos un poco acerca de este proyecto antes de entrar en eso. Sí, el cannabis es un proyecto recontra retador por 2 aspectos. Uno es porque hay mucho estigma y segundo porque el cannabis ha sido prohibido por más de 80 años en el mundo. Entonces, el material genético y la información científica no existe. Digamos, existe, pero underground, ¿no? Y publicaciones científicas recién se están viendo desde hace 10 años. Entonces, está todo por hacerse. Es un open road, y lo que me llamó la atención de este proyecto, porque fue interesante, porque yo comencé como asesor de Futura Farms, porque los dueños se acercaron cuando yo estaba en la UPC, Ya. en agronegocios, se acercaron a la oficina para preguntarme por cáñamo, si me interesaba. Y yo no conocía mucho del cáñamo, entonces empecé a investigar. Y cuando comencé a leer y entender
qué era la planta y que era un wonder plant verdaderamente, porque no solamente te da fibra, te da celulosa, te da grano. El grano, o sea, si nosotros en Perú estamos orgullosos con nuestra quinoa que tiene 13% de proteína, Ya. el grano de hemp o de cáñamo tiene más de 30% de proteína y tiene alrededor de 48% de aceites, omegas y todo eso. Entonces, es una super planta. Pero no había ley. Claro. Y cuando empezamos a trabajarlo, yo me enamoré del proyecto, pero nuestro foco era en hemp, pero el marco regulatorio era medicina. Entonces, llegó un momento donde tuvimos que hacer un quiebre y decir, oye, trabajemos con lo que hay legalmente en Perú. Y empezamos a trabajar con cannabis La parte medicinal. medicinal. Ajá. Y el rubro de cannabis medicinal es bastante retador porque si te pones a ver, el marco regulatorio es bastante restrictivo, por obvias razones, para cultivarlo. De hecho, es muy caro cultivarlo en Perú por todas las restricciones que tiene. Pero para importar el insumo y dispensarlo por farmacias es bastante competitivo. Okay. El tema está en que tienes que romper el estigma. Entonces, nosotros justamente nos agarró la pandemia, lo cual fue una bendición en el sentido de que nos dio la idea de que creemos una plataforma digital donde el médico pueda dar una cita digital y generar la receta y todo el asunto, y nosotros ser el puente con la farmacia magistral. Entonces, y esa fue la manera como pusimos el modelo de negocio en Perú. La plataforma se llama organical.p con doble N, y básicamente hemos dado más de 6.000 citas desde el 2022, y todas salen con receta, todas se venden en las farmacias magistrales licenciadas con receta, y estamos tratando de captar el mercado ilegal también. Tú sabes que muchos de los que consumen cannabis lo hacen por ansiedad o lo hacen para dormir. Sí. Y nosotros tenemos esta solución, pero legal, con receta. Tenemos unos vapes que son de destilado de THC o pueden combinarlo con CBD y son buenísimos. Yo los he usado con receta, por si acaso, ¿no? Y te digo, a la hora estoy dormido, planchado. Tranquilo. Duermes muy bien, te levantas al día siguiente como nuevo. Claro. No lo uso siempre, porque no es que lo necesite siempre, pero cuando estoy estresado o algo así, como para esta entrevista, algo así, sale el vape y perfecto. Entonces, y ese es un poco, para la gente que está viendo este podcast, yo les digo, quiten el estigma de lado y vean a sus padres, vean a sus madres. Esta es una opción mucho más sana que las opciones químicas que existen. Es natural, lo ha usado la humanidad toda la vida, no es adictivo, y monitoreado por un médico es lo mejor. Es lo mejor. De hecho, hay mucha información respecto a periodos anteriores de que se usaba y se dejó de usar por diferentes motivos. Sí. Y otra vez, justamente lo que tú dices, ¿no? Volviendo a la parte natural, volviendo a la parte de buscar alternativas dentro de lo cargado que puede ser hoy por hoy, pues lo que ingerimos dentro de un medicamento o algo, pues resultan siendo bastante interesantes esas alternativas. Ahora, esto es un pivoteo del negocio principal. Sí, ahora volvemos al negocio principal, porque resulta que en diciembre pasado la Cámara de Congresistas aprobó
la ley de cáñamo industrial cáñamo, para el Perú. correcto. Y en este momento se está haciendo el reglamento para el cáñamo industrial. ¿Y qué es el cáñamo industrial? Básicamente es poner en valor toda la planta. Claro, exacto. El tallo, si tú ves el tallo, tiene una fibra que es muy valorada en el mercado. Tienes la celulosa, o sea, si ves vamos a estructurarlo, el tallo tiene la parte externa, que es con la fibra. Claro. La parte interna, si tú comparas el tallo del cannabis medicinal, es bastante angosto. Okay. El del cáñamo es bien ancho, es un diámetro de 1 centímetro. ¿Pero por qué es eso? Porque vamos a decirlo en layman terms, el hueco que queda es para la savia que viaja, porque la planta crece 4 a 5 metros, porque crece muy rápido. Okay. Entonces, esta savia, cuando tú cosechas, se convierte en madera, en una madera que le llaman hurd. Ese hurd, una vez que la separas, te sirve para hacer ladrillos. Okay. Y como es poroso, ese ladrillo, si tú lo mezclas con cal, te quedan unos ladrillos bien, bien porosos que en el caso de usarlo en lugares fríos como en la sierra, durante el día calientan y en la noche despiden este calor dentro de la casa. Entonces es para hacer casitas calientes ideal. Entonces con esta ley vamos a poder trabajar eso. Por otro lado, la fibra, existen compañías que valoran mucho los tejidos de cáñamo. Sí, sí, claro. Patagonia es una de ellas. Tienen colecciones de prendas de vestir de hemp. Sí. En Perú, si no me equivoco, WTS es la única textil peruana que está trabajando con hemp, pero no lo puede trabajar con hemp peruano porque no existe. Tienen que importar la fibra. Si ellos pudieran hacerla en Perú, tendrían una competitividad mucho mayor en precio. ¿Qué otra cosa tiene el hemp? El grano, como te decía, que es muy... justo en la mañana estaba escuchando el podcast de una entrevista que le hicieron a Victory Farms en Estados Unidos, en Kentucky, que se especializan en hemp hearts, que es básicamente la semilla redentada, que sirve para hacer un montón de cereales, alimentos, y están reemplazando, porque es un buen sucedáneo. Un gran porcentaje de proteína te va a ayudar. Correcto, mucho, claro. así es. Claro. Entonces se abre el campo para todo eso en Perú. El reto que tenemos es convencer a los agricultores corporativos que esto es viable. De hecho, me olvidé mencionar dos cosas más. La celulosa es muy buena para hacer papel. Entonces, y es mucho más productiva que los árboles. O sea, tú puedes producir con 1 hectárea, si no me equivoco, ahí para hacer 4 veces más papel que con 1 hectárea de madera. ¿No? Y por otro lado, tienes la parte de bioquímicos, porque de toda la biomasa de cáñamo, si tú le extraes, vas a sacar cannabinoides, CBD, que es bien importante, y THC también. Entonces, este reglamento va a ser bien, bien importante de manejar, porque la naturaleza es difícil de manejar. Tú puedes aspirar a que tu cultivo tenga no más de 1% de THC, pero la naturaleza a veces te engaña y te pasa a 2, 3%. Entonces, el reglamento, si dice solamente 1%, y si no, te quemo la hectárea, tienen que ver todo eso. Esa es la parte del riesgo. Conocer un poco más toda la estructura y todo el esquema que puede ocurrir con el cultivo ya, ¿no? En el día a día, lo que tú dices, que al final son factores que pues afectan a cualquier cultivo. Sí. Y puede ser
en colores, en Correcto. picor, en diferentes Sí. indicadores que nosotros podemos tener y manejar. Ayer, Pero para sí, sí. terminar con el tema de gen bioquímico, ayer hacíamos números con mi socio y calculábamos que una hectárea digamos, a grandes rasgos, ¿no? El mercado americano en este momento está absorbiendo mucho CBD. Mm, Entonces, Perú podría convertirse tranquilamente en un mercado exportador de CBD. Podríamos cultivarlo, extraerlo acá, dando trabajo. Y la productividad por hectárea, si por decir de un cultivo nuestro de éxito en palta, en mango, está por encima de $40,000 por hectárea, ujú. la productividad que puedes lograr con 2 cosechas al año de hemp para CBD pasa los $100,000. Wow. Entonces, ¿hay oportunidad de negocio? ¿Hay oportunidad de hacer industria? Sí. El reglamento tiene que ayudar para que se consolide. Eso es importante, ¿no? De estar siempre alineado a reglamentaciones, a todas las leyes, las normativas, y con eso el otro gran reto también de convencer, en este caso, pues a los agroindustriales que puedan trabajar y convencer también a los consumidores de justamente no temerle, ¿no? Lo que inicialmente Correcto. estabas mencionando y diciendo, lo cual creo que ese es el camino. Me parece genial, Raúl, estos 3 proyectos que tú tienes. ¿Y qué se siente emprender, vamos a decirlo un poquito mayor, ¿eh? ¿Cómo lo ves? O sea, yo Sí, siempre, por eso que al inicio te decía, ¿no? Creo que es importante todo lo que uno va haciendo, va construyendo, porque todo eso te da herramientas para, ¿no? claro. Y ya no estás en un proceso solamente de asesorar o ver por fuera, sino que ya estás involucrado en estos You, 3 proyectos. como dicen, you have skin on the game. Y el skin in the game Sí. es fuerte porque tú tienes que dar la cara con inversores, tienes que dar la cara con los reguladores y es más que un asesoramiento. Mm, Entonces, y ahí vienen las malas noches también, sí. ¿no? Pero suerte por el vapo que me ayuda a dormir. Ha estado bueno ahí Sí. ¿Y cómo relacionas los 3 proyectos? O sea, yo en algún momento, ya de forma personal, pues digo, ya voy a hacer un proyecto, estoy en un proyecto, pero saltar otro proyecto a mí personalmente me cuesta. Sí, Tú tienes 3 proyectos armados. Obviamente hay un esquema de sociedad que te soporta, me sí, imagino que por ahí sí, va, o sea, la confianza con tus socios y todo lo correcto. demás, pero cuéntanos un poquito sobre ese esquema. Mira, es interesante porque los 3 proyectos donde estoy tienen que ver con plantas. Mm, Entonces, de hecho, yo trabajo mucho con ChatGPT y le pregunté a ChatGPT, oye, ¿qué puedo poner en mi LinkedIn como eslogan? claro. Porque este es mi perfil y yo estaba hablando más de cannabis. Entonces, y me lanzó un mensaje, eh, Plant Power Co-Founder. Ya. Yo dije, o sea, ChatGPT lo Claro, vio, que claro. yo estaba metido en 3 proyectos de plantas. Entonces dije, voy a copiarlo y lo pongo, y lo puse. Ahora, con respecto al tema de cómo escoger, yo creo que definitivamente la selección del founder Mm, o del co-founder es clave. Em, Tiene que ver mucho con química y con lo que ha logrado hacer antes de entrar más en negocio. Yo creo que he tenido suerte porque tanto David como José han tenido un perfil son avesados, toman riesgos y dan la cara, no mm, abandonan. O sea, hay un compromiso muy fuerte y eso lo único lo es en la cancha. claro. Yo creo que cualquier persona en el negocio de cannabis que ha tenido que pasar la que hemos pasado, Ya ya se hubiera hubiese ido. abandonado. Mm, Y con respecto a Granadas, el equipo que hay detrás de este equipo de cincuentones, sí. que ahora ya somos sesentones, también somos un equipo bien que se complementa bastante. Roberto Percival es muy comprometido con esto
Y yo creo que el reto que tenemos es en desarrollar lo que van a seguir la gestión. Ah. Ese es el gran reto. Y ahí cuéntame un poco ahondando en las sociedades, ¿no? Porque tú entras en diferentes etapas en los 3 proyectos, Sí. entiendo. Eh, ¿Qué tan importante es tener claro qué es lo que tú tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, los porcentajes que tú vas a manejar dentro de una sociedad? Claro. ¿Qué tan importante termina siendo eso? Porque cuando uno comete, te cuento un poco lo que yo veo mucho también en emprendimientos, ¿no? Yo comencé con mi amigo, con mi amiga, somos 3, 33%, 33%, 33%, pero uno es el que vende y hace todo, Claro. el otro pues hace menos, y tenemos esos Sí. inconvenientes. En tu caso, teniendo 3 proyectos que en los 3 has entrado en diferentes etapas, ¿qué cosa tú ves ahí como alternativa? Mira, yo creo que hay que buscar avenidas de acuerdos. Ujú. En ambos, tanto en granadas como, perdón, en cannabis como en mezcal, yo entré con una pequeña participación, pero conforme fui aprendiendo del negocio y enamorándome del tema, fui escalando un poco por vesting. Ujú, sí, sí. Nos poníamos metas de logros, digamos, que teníamos que hacer. Y de esa manera he ido creciendo en cuanto a participación. Eh, en el caso de Granadas fue un poco diferente, porque ahí sí, digamos, soy minoritario, pero el estilo que hay en el grupo es bien participativo, entonces yo no me siento shut down, Mm, digamos, de sí. cualquier, por decirte, este tema del software de campo, yo lo estoy Muy bien. liderando, Ujú. no soy mayoritario, pero me escuchan, me aceptan los comentarios y debemos estar tomando una decisión en los siguientes 3 meses. Buenísimo. Entonces, siento que soy escuchado Ujú. y que tengo un mérito, digamos, dentro del resultado. No, perfecto, perfecto. Sí, esos son siempre temas que son un poquito álgidos, que son un poquito de repente, si no se manejan bien desde un inicio, pues tienden, Sí. tienden a hacer eso. Y Raúl, tú que ves la parte de, de, de agro y todo, ¿cómo tú ves el agro peruano desde tu perspectiva? ¿Qué proyecciones crees tú que se pueden dar? ¿Qué mejoras se pueden dar? ¿Cómo tú das una visión de futuro del agro peruano? Mira, justo antes en la entrevista comentábamos que se acaba de aprobar Sí. la nueva ley agraria, que rescata muchos de los beneficios de la ley antigua. Lamentablemente, le están poniendo el estigma de la ley Klimper, Ujú. y digo lamentablemente porque yo creo que esa no fue una ley Klimper, esta acá es una ley que va a potenciar el agro en el Perú. Si tú ves el porcentaje de exportaciones que está teniendo el agro peruano, sigue creciendo. Cada año es un récord nuevo. Y si lo vemos del lado de la generación de trabajo, es aún mayor. Entonces, yo creo que hay que ver, hay que ser honesto en decir que esta ley que se ha aprobado es positiva. Ujú. Tiene un capítulo importante en lo que es trabajo con cooperativas y asociaciones. De hecho, lo que se busca es que se incentive esto, porque los pequeños agricultores trabajando independientemente no llegan a ninguna Mm, parte. sí. Un ejemplo, lo que dije, en Tacna Interno, tal todos cual. aspiraban a ser exportadores, pero con una hectárea no pueden llegar a Mm, ninguna parte. mm. Ahora han juntado toda su oferta bajo esta asociación de fruticultores en Tacna y estamos exportando toda la fruta homogénea de esa manera. Esto es diferente, ojo, es diferente a ser acopiador.
El Claro. acopiador es básicamente, tú abres tu puerta, compras, Y ya está. y ya No, está. no te importa la calidad, no te importa Así nada es. del tamaño, color, nada. Sí, Así sí. es. Yo creo que lo que hay que emular es el trabajo que estamos haciendo en Tacna a Ujú. diferentes regiones del país. Y no temer a cultivos nuevos, ¿no? Totalmente. Creo que ese es otro Y tema ese también es un importante. rol de INIA. Mm, INIA tiene que ser bastante más abierto en experimentar con nuevas variedades y nuevas especies. ujú, Eh, no esperar a que Chile se adelante sí. para después hacerlo No ser nosotros. reactivos, ¿no? Correcto. Tal cual. Sí, Que hemos hecho mucho de eso a lo largo de todo el proceso de exportación que tenemos en el agro. Raúl, te agradezco un montón el tiempo, encantado. el darnos este espacio. Creo que ha sido súper interesante para todos. De verdad que les agradezco. Gracias a todos los que nos siguen hasta este momento. Una vez más, este es su podcast Hablemos de Agronegocios y hoy día hemos estado con Raúl Inhoque. Así que nos vemos. Éxitos a Gracias. todos. Gracias, Raúl. No, encantado. Gracias.